El día de hoy quiero continuar con nuestra serie. Si me ponen por favor el título. La semana pasada empezamos una serie titulada Discípulos Fuertes. Y la semana pasada tuvimos el primer tema, que fue fuertes en la palabra. Y el día de hoy vamos a continuar con la serie de enseñanzas. El día de hoy le he titulado a mi tema fuertes en la oración. Diga conmigo, fuertes en la oración. Nuevamente, fuertes en la oración. Mire que durante las próximas semanas les iré hablando de diversas áreas donde creo que un discípulo debe de ser fuerte. Será imposible que hablemos de todas las áreas, sin embargo las he seccionado y vamos a estar hablando de alguna de ellas. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, a el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Lucas 11:1: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Mire que estamos hablando de discípulos. Usted tiene que saber, tiene que recordar que la visión de Dios no se realiza con cualquier tipo de personas. La visión de Dios siempre se realiza con La visión de Dios siempre se realiza con discípulos. Creo que se los enseñé la semana pasada. Y para que podamos hacer la visión de Dios, necesitamos ser fuertes en muchas áreas. La visión de Dios tiene que ver con ganar almas y hacer discípulos. Y este trabajo que le corresponde a los discípulos, ganar almas y hacer esas almas, convertir a esas almas en discípulos, no es un trabajo sencillo. No es un trabajo de oficina que puede realizarse con una taza de café en la mano, con la mayor de las comodidades, con la mejor música. No, ganar almas y hacer discípulos requiere un gran esfuerzo, requiere valentía y requiere perseverancia. Por eso no todos están dispuestos a trabajar por y para la visión de Dios, porque ganar almas y hacer discípulos es entrar a una batalla en el mundo espiritual, donde siempre encontraremos oposición, donde siempre encontraremos resistencia, siempre habrán adversidades y múltiples factores que intentarán hacer que nos detengamos, intentarán hacer que abortemos la misión. Sin embargo, tenemos que saber, tenemos que recordar que Dios nos ha llamado, nos ha escogido para ir y hacer discípulos, para ir y hacer discípulos. Por tanto, ganar almas y hacer discípulos requiere de una rutina de entrenamiento espiritual bastante fuerte. La semana pasada hablaba de que debemos de ser fuertes en la... ¿Fuertes en qué? Fuertes en la palabra. Y la palabra, ser fuerte en la palabra no es un asunto humano. Ser fuerte en la palabra es un asunto espiritual, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, y siempre que llega a nuestra vida es un arma espiritual. Eso se lo enseñé la semana pasada. En los versículos que leímos el día de hoy, encontramos que Jesús estaba orando en un determinado lugar. Y este detalle no es nada casual.
Jesús estaba orando. Yo siempre he dicho que Él era 100%, bueno, es así. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Sin embargo, Él estaba en esta tierra. Él se había despojado de su deidad. Y sabe algo, en esta tierra Él sabía que orar era indispensable. Aunque Él era Dios, Él siempre oraba a su Padre. Y en este versículo lo encontramos orando, y encontramos a sus discípulos mirando a Jesús como oraba. Por eso quiero dejarte el primer mensaje. El ejemplo del maestro enseña más que sus palabras. Sí, el ejemplo del maestro enseña más que sus palabras. Investigaba que se aprende por lo que escuchamos. Sí, la palabra de Dios dice que la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sin embargo, hay un mayor impacto cuando alguien nos enseña con el ejemplo. Cuando tú y yo miramos a alguien hacer algo, es más fuerte, es más factible que tú y yo aprendamos a hacer eso que estamos mirando. Por eso los padres tenemos que enseñar a los hijos no solamente de palabras, sino con el ejemplo. Y mire, quienes lo estaban mirando eran sus 12 discípulos. Y esto me hace pensar que la primera línea de los discípulos debe de ser la más fuerte. Sí, debe de ser la más fuerte en la palabra, pero también debe de ser la más fuerte en la oración. Lo vuelvo a repetir: la primera línea de los discípulos debe de ser la más fuerte en la palabra, pero también la más fuerte en la oración. ¿Por qué? Porque un discípulo solo puede reproducir lo que es. Lo vuelvo a repetir: un discípulo solo puede reproducir lo que es. Si el discípulo es fuerte, formará discípulos fuertes. Pero si el discípulo es débil, formará discípulos débiles. Por eso Jesús estaba interesado en que los discípulos aprendieran a orar, y los discípulos estaban tan interesados en aprender a orar porque dentro de ellos se había metido esa visión de Dios, que era ir, ganar almas y hacer discípulos. Pensemos en Jesús. Él, claro que era fuerte en la oración. Una de sus fortalezas, bueno, tenía todas las fortalezas del mundo, pero él era fuerte en la palabra y era fuerte en la oración. Y los discípulos debían de serlo. Luego dice que Jesús estaba orando, pero cuando terminó, esa palabra, si me puedes poner el versículo que leímos. Dice que Jesús estaba orando en cierto lugar, y luego dice cuando terminó. Esto habla de que sus discípulos no lo interrumpieron. Sus discípulos estaban ahí parados a lo lejos, no sé, quizás 5 o 10 metros, y lo miraban orar y decían: ¿qué está haciendo Jesús? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué levanta sus manos? ¿Por qué grita? Mira, está orando a su Padre. No vayamos a interrumpirlo. Está teniendo una conversación importante. Quedémonos aquí a lo lejos. No nos acerquemos a Él. Esperemos que termine. Cuando terminó, dice la Biblia, uno de sus discípulos se le acercó. Yo creo que entre ellos estaban platicando y estaban diciendo: ustedes ya vieron cómo Él ora. Nosotros no podemos orar con ese corazón que Él ora. No podemos orar con esa pasión que Él ora. Nosotros no podemos orar con ese lenguaje, con esa expresión que Jesús ora. Bueno, ya terminó. Y yo creo, no dice la Biblia, pues usted sabe que Pedro era el que siempre iba de representante. Yo creo, no lo dice la Biblia, que a lo mejor le dijeron: Pedro, bueno, tú que eres el que está medio loco, tú que no tienes vergüenza, acércate a Jesús por todos nosotros. Y se acercaron a Jesús, y mire, le dijeron: Señor, enséñanos a qué. Enséñanos a qué. Enséñanos a orar. Yo te pregunto una cosa:
¿Tú crees que Jesús, que los discípulos nunca habían visto a Jesús orar? Sí lo habían visto. ¿Tú crees que Jesús no les había dicho: van a orar, hínquense, oren? ¿Tú crees que ellos no oraban? Claro que oraban. Sin embargo, yo estoy seguro que ellos se dieron cuenta en ese momento, en esa ocasión, que la oración que estaba teniendo Jesús delante de su Padre era una oración tan distinta, que ellos dijeron: nosotros queremos orar así, nosotros queremos ser tan fuertes, nosotros queremos orar como Jesús ora. Por eso se le acercaron, lo escucharon, lo observaron, no lo interrumpieron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. No le dijeron: Señor, enséñanos a hacer milagros. No le dijeron: Señor, danos sabiduría. No le dijeron: Señor, haznos mejores líderes. No, se acercaron a Jesús con el corazón correcto y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Saben por qué? Porque esos discípulos sabían, entendían que la fuente de todo provenía del Padre. Esos discípulos estaban comprendiendo, estaban entendiendo que Jesús era quien era en la tierra por la relación y por la comunión que tenía con su Padre que estaba en el cielo. Y ellos necesitaban ser fuertes. Me llama la atención que dice: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Pero por favor, ponme ese mensaje que dice: los discípulos de Jesús tenemos la necesidad de fortalecernos en la oración. Sí, todos nosotros tenemos la necesidad de fortalecernos en la oración. Te pregunto: ¿qué es para ti la oración en tu vida espiritual? Si tuvieras que ponerla en alguna casilla, en la casilla de una fortaleza o en la casilla de una debilidad, ¿en cuál la pondrías? La oración en tu vida, en nuestra vida, ¿es una fortaleza o es una debilidad? Sí, porque hoy podemos estar aquí sentados, podemos decir que queremos ser discípulos de Jesús, pero la oración en nuestra vida es una debilidad. Y sabe algo, como le dije al principio, si no nos fortalecemos, no vamos a poder cumplir con la visión de Dios. Así como Juan, dice la palabra, enseñó a sus discípulos. Aquí hay algo muy interesante. Los discípulos estaban diciendo: bueno, Juan tiene discípulos y esos brothers oran. Nosotros los miramos y ellos saben orar, pero nosotros no sabemos orar. Esos hombres oran como Juan el Bautista, pero nosotros no oramos como nuestro maestro ora. Escuche, la oración no se da por un instinto. La oración se enseña y se aprende. La oración no es por instinto, sino que la oración se enseña y se aprende. Sí, todos los que estamos aquí podemos enseñar a alguien a orar, y todos los que estamos aquí podemos aprender a orar. Quizá si hoy le preguntara a usted: ¿sabe orar? Quizá alguien diría: no, pastor, yo no sé orar. Otros dirían: sí sé orar. Tiene que entender, tiene que saber que la oración es una práctica. La oración se va desarrollando día a día, semana tras semana, constantemente. Entonces, después de este episodio, Jesús, claro que les enseñó a orar. Y lo voy a leer, es el Padre Nuestro. Escuche, Lucas 11 del 2 al 4. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también
en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Ahí Jesús les dejó un prototipo de oración. Sin embargo, quiero decirte algo. Esta oración que Jesús le dio a sus discípulos no es para que la convirtamos en un rezo. Sí, porque usted puede ir ahí al Google y poner una oración para protección. ¿Y sabe qué hace la gente? La gente la toma, la lee, la repite y dice: ya oré. Yo quiero enseñarte, quiero decirte que una oración correcta sale de lo más profundo de nuestro corazón. Cuando tú y yo somos sinceros, cuando tú y yo abrimos nuestro corazón y le decimos al Padre: Padre, pasa esto en mi vida, Padre, sucede esto en mi corazón, Padre, necesito esto, Padre, estoy pensando esto. Le hablamos como hijos. Dígame usted, ¿quién de sus hijos tiene un prototipo o tiene un rezo o tiene algo escrito para hablarle? No. El hijo no se acerca y le lee lo que le va a decir. El hijo le habla de dónde, de lo que siente, le habla de lo que piensa, le habla de lo que le está pasando. Y de esa forma es la oración, de esa forma debe de ser la oración del discípulo. ¿Usted cree que Jesús todo el tiempo que iba a orar, oraba el Padre Nuestro? ¿Usted cree que siempre oraba lo mismo? Por supuesto que no. Para cada necesidad, para cada momento, para cada ocasión, para cada problema, una oración. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Los perdí? ¿O están recibiendo? Ahora, bendito reloj, 39, está bien. Sí termino, creo. ¿Cuánto me pusieron? Una hora, ¿verdad? Qué generosidad, qué amables, qué gentiles. Dios los bendiga. ¿Cómo pasar de un discípulo débil a uno fuerte en la oración? Sí, porque estoy seguro que en este lugar hay personas que están convencidas. Estoy seguro que hay personas que dicen: pastor, yo quiero ser un discípulo de Jesús. Pastor, yo de verdad quiero hacer la obra y quiero ganar almas y hacer discípulos. Pero me he dado cuenta estas 2 semanas que soy débil en la palabra. Pero, pastor, también me he dado cuenta con lo poco que usted ha dicho que soy débil en la oración. Hoy te quiero decir cómo puedes ser fuerte en la oración. Como te dije al principio, te va a costar, me va a costar, nos va a costar. ¿Por qué? Porque no es algo sencillo, es algo que cuesta. Orar va en contra de nuestra humanidad. Orar va en contra de nuestra carne. Y a los discípulos de Jesús, a sus 12, que yo creo que se fueron fortaleciendo en la oración con el caminar con Jesús, pero también hubieron momentos de su vida con Jesús en los que demostraron su debilidad en la oración. Un día Jesús, antes de ser entregado, subió al huerto de Getsemaní a orar y se llevó con él a sus discípulos. A 3 de ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, se los llevó. Estaba con todos, a uno los dejó en un lado y a estos 3 los llevó más lejos. Y les dijo: espérenme aquí un momento, yo voy a orar, pero oren conmigo. Dice la palabra de Dios que Jesús fue, oró. Y mire lo que dice Mateo 26 del 40 al 41. Vino luego a sus discípulos. Mire, él se había ido a orar. Él pensó que sus discípulos iban a estar ¿qué? Orando. Mire, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Eso le pasó a esos benditos discípulos. A nosotros nunca nos pasa. Alguien puede decir amén a esa palabra. A nosotros nunca nos pasa. Discípulos carnales que tenía Jesús. Vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo los halló? Durmiendo. Y le dijo a Pedro: Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? Mire, ¿por qué a Pedro eran tres? ¿Por qué a Pedro? Porque ese Pedro era el atrevido. Yo creo que ese Pedro era el líder, era el representante. No lo dice la Biblia, ya le dije hace un ratito, pero creo que él le dijo: Señor, enséñanos a orar. Les enseñó y se los encuentra ¿cómo? Durmiendo. Ay, qué flojos, levántense, les dijo. Velad y orad, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? El espíritu, vamos a decirlo de esta forma, a la oración está dispuesto. Sí, seguramente le ha pasado, al igual que a mí, que ha dicho: voy a orar. ¿Sí o no? Hoy sí voy a orar. Y usted se hinca: Padre, en el nombre de Jesús. Ay, aleluya. Prende la tele. ¿Le ha pasado eso? No, ¿verdad? Disculpe, estoy dando mi testimonio, perdón. Yo sé que ustedes son personas muy espirituales. ¿Por qué pasa eso? ¿Le ha pasado o no le ha pasado, va? ¿O no le ha pasado que de repente voy a orar al Padre, Padre, en el nombre de Jesús, y cuando se da cuenta está diciendo cada vacilada? Dice: ay, Jesús, que estoy orando. ¿Le ha pasado eso? Que está medio dormido. ¿Por qué pasa eso? Porque dentro de nosotros hay algo que nos dice: es necesario orar. Pero ¿qué sucede? La carne es como es débil. Entonces tenemos dos opciones: ser discípulos fuertes en oración, ser discípulos espirituales, o ser discípulos débiles en la oración, es decir, discípulos carnales. Son cualquiera de las dos. Jesús dejó a esos hombres ahí y les dijo: bueno, la primera vez se las paso, ahora regreso, voy a orar otra horita, por favor acompáñenme. Se fue nuevamente Jesús a orar y dijo: oh, bueno, voy a regresar a ver qué están haciendo. Ya los discípulos deben de estar en bendición, ya deben estar ahí ministrados por mi Padre. Versículo 43: vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Sí, la carne siempre va en contra de la vida de oración. Sí, esa carnita que tenemos, esos deseos por usted sabe, por cosas placenteras. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Siempre va en contra del deseo de orar. Sí, todos tenemos el deseo de orar, todos. Pero ¿qué pasa? La carnita nos gana. Amén. No, ¿verdad? No está pasando eso. Pastor, ¿cómo lo soluciono? Mire, escuche, solo el Espíritu Santo puede despertar en nosotros el deseo real de orar. Sí, bendito Espíritu Santo. Es que si la oración es espiritual, nada natural, nada carnal puede afectar lo espiritual. Solamente el Espíritu Santo. Sí, solo Él puede poner en nosotros ese deseo ardiente, esa pasión, esas ganas, esa necesidad, esa urgencia por orar. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Absolutamente nadie más. El consejo con el pastor, el consejo con el líder. Es más, esta predicación la estás escuchando, estás recibiendo, pero mis palabras no pueden poner en ti el deseo de orar. Quien lo pone es el Espíritu Santo. ¿Quién lo pone? Por eso te quiero dar 4 motivos, 4 formas en las que tú y yo podemos fortalecer la oración.
Número uno, necesitamos tener deseo de conectarnos con el Padre. Diga conmigo, conexión. No le escuché, diga conmigo, conexión. Si hay algo que el hijo, si hay algo que el discípulo debe de buscar con su Padre, es la conexión. Sí, estar conectados. Así como Jesús estaba conectado, nosotros necesitamos conectarnos con Él. Cuando tú y yo nos conectamos, es como si estuviéramos recibiendo creo que se llama hemodiálisis. Imagínense que cuando te conectas recibes sangre nueva. Cuando te conectas con el Padre, todo lo que está en ti se va renovando, se va rejuveneciendo. ¿Por qué? Porque estoy conectado a la fuente que se llama Padre Celestial. La conexión con el Padre nos limpia. La conexión con el Padre nos santifica. La conexión con el Padre pone en orden nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. La conexión con el Padre nos direcciona. La conexión con el Padre nos sana y nos fortalece. Por eso lo primero que tú y yo debemos desear es estar conectados a nuestro Padre. Sí, tú estás en este lugar y tú eres un hijo, una hija de Dios. Antes de ser discípulo fuiste hijo, fuiste hija de Dios. Y debe de haber ese deseo de relacionarnos, de conectarnos con el Padre. Y Jesús sabía de eso. Y mira, se me viene a la mente ahora los carros eléctricos. Hay algo peculiar que tienen los carros eléctricos. Aquí en Mérida, no sé si en todo México, hay pocos lugares públicos para cargar los carros eléctricos. Hay pocos. Pero toda persona que tiene un carro eléctrico, sí o sí, en su casa tiene un cargador, ¿sí o no? Sí o sí, de ley tiene un cargador. ¿Y qué pasa? Tú utilizas el carro eléctrico todo el día, te marca que ya te queda tanto kilometraje para recorrer, entonces tú llegas y lo conectas. Y ahí lo dejas conectado. Y tú te vas. Y cuando regresas, la pila, la batería ya está cargada. ¿Por qué? Porque se conectó a la fuente, se conectó a la energía eléctrica. Y hablo de la casa porque Jesús sabía de eso. Jesús sabía que la conexión con el Padre no era una conexión pública. La conexión con el Padre era una conexión en privado. Por eso Él dijo en Mateo 6:6, Mateo 6:6 dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, ahí en tu casita, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo no quiero hacer énfasis en esta noche de la recompensa. Yo quiero hacer énfasis esta noche de la importancia de ser como esos carros eléctricos que todos los días nos conectamos a la fuente. ¿En donde? No en un lugar público, sino que lo hacemos desde un lugar privado. Lo hacemos desde nuestro hogar. Lo hacemos desde nuestra casa. ¿Por qué? Porque necesitamos de Él. Porque le amamos. Porque tenemos que relacionarnos. Escuche, no hay discípulo fuerte sin relación. No hay. No puede haber una fortaleza en el discípulo, una fortaleza espiritual en el discípulo, si no nos conectamos directamente con Dios. Escucha, oramos para relacionarnos con Dios. Sí. Yo quiero que tú hoy te grabes esto. Te estoy mostrando el ala de la oración que te fortalece. Porque la oración tiene otra ala. Y es lo que dice: oramos para relacionarnos con Dios. Esa es un ala. Pero la otra ala es:
no solo para recibir lo que Él puede darnos, porque tristemente se nos ha enseñado, y es una verdad, tenemos que hacerlo, tenemos que creerlo, tenemos que buscarlo. Oramos porque tenemos una necesidad, oramos porque tenemos un problema, y nos dicen es que pide con fe porque el Padre te lo va a dar. Sí, sí, eso es bueno, pero escucha, cuando yo voy a Dios a orar de esa forma, pensando que voy a recibir algo de Él, que algo se me va a solucionar, yo no me estoy fortaleciendo. Sí, yo no me estoy fortaleciendo. No recuerdo si alguien de aquí o con quien platicaba y me decía: no, yo no hago ejercicio. ¿Por qué? Porque en mi trabajo es físico. Yo cargo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y yo recordé que un día leí que no importa que en tu trabajo cargues, hagas esto, hagas lo otro. No es lo mismo que tú digas: voy a hacer ejercicio, voy a salir a caminar, voy a levantar pesas, voy a hacer algo específico para ejercitarme. Es diferente. Parece que me estoy fortaleciendo cuando hago un trabajo físico, pero necesito ser intencional. Lo mismo pasa con la oración. Yo necesito orar para relacionarme con Dios. Cuando yo hago eso, entonces es cuando me fortalezco. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Yo me fortalezco cuando me conecto con mi Padre por medio de la oración. Sí, no es esa oración de mesa, no es esa oración de restaurante. Padre, bendice los alimentos de todo el mes en el nombre. No, esa oración no me fortalece. No la oración de pase al frente esta noche y vamos a orar. No, esa no le fortalece. Esa le ayuda, esa le impulsa, esa hace algo en usted. La oración que le fortalece es la oración privada, la que usted hace en su casa, cuando nadie le ve, cuando usted voluntariamente se conecta con el Padre. Esa oración es la que fortalece al discípulo. ¿Me estoy explicando? Le dije que no iba a estar fácil. Es difícil. Segundo, ¿cómo pasar de ser discípulo débil a fuerte en la oración? Mire, yo les dije al principio que es el Espíritu Santo que pone en nosotros ese deseo, esa pasión por orar. Es el Espíritu Santo que nos impulsa, es el Espíritu Santo que nos dice: ora. Hay algo dentro de nosotros que nos lleva a orar. Pero escuche, para ser fuertes necesitamos desarrollar el hábito de la oración. Sí, desarrollar el hábito. Y lamentablemente quiero contarle que vivimos en una cultura donde ser disciplinado, la disciplina, perdón, no es una fortaleza. Es más, cuando nosotros miramos a una persona que es disciplinada, la criticamos, le hacemos burla, decimos: qué exagerado eres, rompe tu dieta. ¿Sí o no? Te pasas. Yo se lo he dicho a una persona que tengo aquí enfrente. Cuando nos enteramos que una persona todos los días va al gimnasio o va a hacer ejercicio, sale a correr, es bien vanidoso. Sí. Cuando tenemos un compañero, un familiar, un amigo que todos los días a la misma hora repite la misma actividad, decimos: esta persona está pasado, está pasadísima. Pero ¿sabe qué es eso? Eso es disciplina. Eso es disciplina. ¿Y usted cree que Jesús no tenía disciplina para orar? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? La agenda de Jesús estaba apretada. Él tenía que predicar, él tenía que atender a las multitudes, él tenía que hacer milagros. Pero ¿sabe qué? Él tenía la disciplina, el hábito de orar. La disciplina crea hábitos. Y un hábito es una conducta o acción que se repite de manera constante hasta que se vuelve parte natural de la vida de una persona. Sí,
Por eso yo digo, necesitamos desarrollar el hábito de orar. ¿Y cómo lo desarrollamos? Siendo disciplinados. Sí, yo necesito ponerle un día, yo necesito ponerle una hora a la oración. Yo necesito levantarme a una hora en específico y todos los días hacer lo mismo. ¿Qué va a pasar? Que pasado el tiempo yo me voy a levantar y voy a hacerlo y voy a orar de manera automática. Sí, ¿por qué? Porque se convirtió en un hábito. Se convirtió en una disciplina. Si queremos ser discípulos fuertes en la oración, necesitamos hacer de ella un hábito. Escuche, una vida de oración fuerte nace de una disciplina constante. Sí, escuche bien. Una vida de oración fuerte nace de una disciplina constante. Es decir, hoy voy a orar a las 7 de la mañana. Mañana, viernes, me voy a despertar a las 6:50, porque a las 7 de la mañana voy a orar. El sábado me voy a despertar a las 6:50, porque a las 7 de la mañana voy a orar. El domingo, el lunes, y así me voy día tras día, día tras día. ¿Y qué va a pasar? Si mi deseo es conectarme con Dios y soy disciplinado en la oración, yo voy a ser un discípulo fuerte en la oración. Sí. Mire que quizá usted no lo note, pero yo lo siento. Llevo por un tiempecito yendo al gimnasio. Y sí, al principio le metía la disciplina y iba yo. Pero de repente se atraviesa un viaje, de repente se atraviesa algo. Y como le digo a mi cuñada, se descarrila el tren, usted sabe. Pero, ¿sabe? Cuando regresas, cuesta. Cuando regresas, ay, no tienes ganas. Cuando regresas, vuelves a sentir el mismo dolor. Pero ¿sabe una cosa? Lo importante es hacerlo. ¿Por qué? Porque no podemos vivir del pasado. No podemos vivir del pasado. Las oraciones que hicimos hace 6 meses, ¿de cuándo cree que fueron? De hace 6 meses. ¿Cuándo cree que me fortalecieron? Hace 6 meses. Las oraciones que me van a fortalecer hoy van a ser las oraciones que voy a hacer hoy. Las oraciones que me van a fortalecer mañana van a ser las que voy a hacer mañana. Entonces, si quiero ser fuerte en la oración, tengo que orar diario. Y no me puedo guiar únicamente por momentos emocionales. Sí, es que cuando está la unción, ay Señor, tengo ganas de orar. La unción no va a estar siempre sobre de ti. Lo que te va a sacar adelante es el hábito. Lo que te va a sacar adelante es la disciplina. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Daniel capítulo 6 versículo 10. Resulta que el rey Darío firmó un edicto. Y el decreto que firmó, el edicto que firmó era de que toda persona que se inclinara y que orara a otro Dios que no fuera a él, iba a ser arrojado al foso de los leones. Entonces Daniel era un hombre que tenía disciplina. Daniel era un hombre que tenía el hábito de la oración. Y aún en el momento más difícil, cuando él se enteró que la persona que le orara al Dios de los cielos iba a ser arrojada al foso de los leones, mire lo que él hizo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces al día? Escuche, y oraba y daba gracias delante de su Dios. Mire lo que dice. ¿Cómo qué? Como lo solía hacer cuando. El hábito nos va a llevar a orar constantemente. ¿Qué pasa con la gente emocionalista? Con la gente carnal.
tiene un problema, hay algo que está en mi contra, entonces voy a orar. Daniel, él dijo, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo oro me van a arrojar con los leones. Pues que me arrojen, ¿cuál es el bendito problema? Toda la vida vengo orando y por esto yo no voy a cambiar mi hábito. A mí no me interesa. Escuche, el hábito crea constancia y la constancia fortalece la fe. A Daniel no le importaba que lo metieran al foso de los leones. Él sabía que el Dios en quien él creía y al que él oraba lo podía librar de los leones y de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque toda persona, escuche, toda persona que desarrolla el hábito de la oración se fortalece en la fe. Siempre ocurre eso. Quien ora se fortalece en la fe. Lo tercera cosa que tenemos que hacer para fortalecernos en oración: rodéate de personas que tienen el hábito de orar. Sí, no podemos rodearnos, de personas que son carnales, porque al final de cuentas terminaremos siendo ¿cómo? Júntate con gallinas, seguirás gallina. Júntate con águilas, serás águila. Júntate con chismosos, serás chismoso. Júntate con mentirosos, júntate con quien te juntes, en eso te convertirás. Por eso nosotros como discípulos necesitamos aprender a rodearnos de personas que tengan hábitos espirituales saludables. Necesitamos rodearnos de personas que oren. Hechos capítulo 1 versículo 14 dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Mire que Jesús ya no estaba y ellos, los discípulos, se reunían a orar junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. El crecimiento espiritual, mis amados, no sucede en el aislamiento. Cuando cuando nos relacionamos con personas correctas, cuando nos relacionamos con personas espirituales, nos fortalecemos espiritualmente. Y los primeros discípulos se fortalecieron juntos en la oración. No fue algo individual, sino que fue una práctica comunitaria. No fue algo emocional, sino que estaban formando una cultura, una comunidad con el hábito de la oración. Pero ¿por qué estaban orando? Porque antes de que Jesús ascendiera, Él dejó una promesa. Él dejó la promesa y era la promesa del Espíritu Santo. Entonces ellos dijeron: bueno, Jesús ya no está con nosotros, pero necesitamos seguir orando, necesitamos seguir creyendo. Y la forma correcta es esperar unánimes orando esa promesa que Jesús nos prometió. No lo hicieron solos, lo hicieron en comunidad. No lo hicieron de manera individual, lo hicieron 120 personas. Sí, para que seamos fuertes en la oración, necesitamos rodearnos de personas que oren. Y sabe, creo que necesitamos fortalecer esa ala, ese pilar de la iglesia, la oración. Por eso siempre que usted encuentre un momento o una reunión especial de oración, venga. Porque ¿qué pasa en la cultura mexicana, yucateca? Hay fiesta y el que no llega a las actividades espirituales es el primero en llegar a la
la fiesta. Esto pasa aquí, pasa en todos los lugares. Pero ¿qué pasa cuando hay la oración? Cuando hay la oración, siempre hay una excusa, siempre hay un pretexto para no estar en el lugar, en el momento de la oración. Voy avanzando. Número 4. Para fortalecernos en la oración, acuérdese que el discípulo debe de ser fuerte en la oración, porque tenemos una misión, una visión que cumplir: ganar almas y hacer discípulos. 4, mira la oración como un arma espiritual para cumplir la visión de Dios. Sí, la oración debe de ser un arma espiritual para cumplir la visión de Dios. Me llama la atención que lo último que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ir al Padre fue: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y siguió Jesús diciéndoles: id y haced discípulos. Eso fue lo último que Jesús le dijo a ellos. Pero ¿sabe una cosa? En el libro de los Hechos encontramos que ellos no comenzaron esa instrucción, no comenzaron a cumplir esa instrucción de inmediato, sino que antes, escuche, antes de comenzar a predicar la palabra, antes de comenzar a ganar almas, antes de comenzar a ser discípulos, ellos estuvieron, como leímos en el punto anterior, reunidos orando. Ellos se fortalecieron. ¿Por qué? Porque estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Eran 120 personas orando por una promesa. Ellos no sabían de qué se trataba, no sabían cómo iba a llegar la promesa. Solo creyeron que orando la promesa hecha por Jesús llegaría. Ellos no podían ir a cumplir su asignación debilitados. Sí, no podemos cumplir la visión de Dios, la visión de Jesús, debilitados. La visión de Dios tenemos que cumplirla como fortalecidos, no debilitados, fuertes en la palabra y fuertes en la oración. Escuche, los discípulos que trabajamos en la visión necesitamos sí o sí de la oración. ¿Y de quién? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como discípulos, obreros, trabajadores de la visión, necesitamos orar. Sí, la oración debe de ser un hábito, la oración debe de ser una fortaleza, y necesitamos del Espíritu Santo. No podemos realizar la visión en nuestras fuerzas. La visión la realizamos con la unción del Espíritu Santo. Si tenemos la unción, el Espíritu Santo nos va a llevar a orar. Y si tenemos el hábito de la oración, vamos a ser discípulos fuertes. En Hechos capítulo 16 habla de un hombre llamado Pablo, quien escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Dice la Biblia en el versículo 25 de Hechos 16 que alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Estos dos hombres estaban en un gran problema. Estos dos hombres estaban encarcelados injustamente, pero en medio de su problema ellos estaban fortalecidos, y lo que hicieron fue orar y cantar himnos a Dios. ¿Y qué pasó? Los demás prisioneros estaban escuchando a esos hombres cantar. Y mira lo que dice la Biblia: de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los prisioneros se les cayeron, ¿qué? Ese no fue el milagro. Bueno, sí fue un milagro, pero no fue el milagro más importante. El milagro más importante, escuche,
ocurrió porque Pablo y Silas estaban fortalecidos en la oración. Ellos estaban espiritualmente fuertes en la palabra, fuertes en su fe y fuertes en la oración. Las cadenas de todos se cayeron, pero hubo un carcelero que estaba ahí cuidando a Pablo y a Silas, que cuando vio toda la cárcel abierta, tomó su espada y se iba a matar. Pero en ese momento le dijeron: hey, no hagas nada de eso, no te mates, ninguno de nosotros se va a escapar. ¿Y sabes cuál fue el milagro más grande? El milagro más grande fue que cuando salieron, el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas: ahora dinos tú qué tengo que hacer para ser salvo. Y ese hombre y ese carcelero que se quería matar llevó a Pablo y a Silas hasta su casa. Pablo y Silas le predicaron a la familia y la familia se convirtió. ¿Por qué ocurrió eso? Porque en la cárcel, en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, Pablo y Silas estaban fortalecidos en la oración. Es que no podemos hacer la visión de Dios debilitados espiritualmente. Necesitamos hacer la visión de Dios fortalecidos en la palabra y fortalecidos en la oración. Fortalecidos en la palabra y fortalecidos en ¿qué? Fortalecidos en la palabra y fortalecidos en la oración. Diga conmigo: hay poder en la oración. Pero escuche, la oración es espiritual. ¿Cuántos creen eso? Quiero decirte que hay poder en la oración, en el espíritu. Y aquí voy concluyendo. Y este es el secreto para ser fuerte en la oración. Todo lo demás es bien importante, pero escuche y presta atención a esto. Un discípulo fuerte, escuche, ora. Un discípulo fuerte ora en el espíritu y ora con el ¿qué? Dos tipos de oración: la oración en el espíritu y la oración con el entendimiento. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, 26 y 27. Además, mire lo que dice: el Espíritu ¿qué? Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, mire, ¿quién nos ayuda? Mire lo que dice: nosotros. Esto está bueno, porque mire lo que dice: no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Hay cosas que Dios quiere que tú y yo oremos, pero esas peticiones, esas oraciones no surgen del entendimiento, surgen del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice: el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Oración en el Espíritu. Versículo 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu, no lo que la mente, no lo que nosotros, lo que ¿qué? El Espíritu de Dios dice. Porque, mira, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. ¿Sabes una cosa? Un discípulo no se fortalece únicamente cuando va y hace su lista de 50 motivos de oración. Esa oración es necesaria, oración con el entendimiento. Pero el discípulo necesita fortalecerse en la oración que es en el Espíritu. Escucha, un discípulo
se fortalece. ¿En dónde? Cuando ora. Cuando ora en el lenguaje de quién. Lo leímos hace un momentito. Nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu sí sabe qué pedir. Y dice, y hablaba el apóstol Pablo en los Romanos, con gemidos. Es decir, a veces un llanto es una oración del Espíritu. Pero escuche lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 14 del 13 al 19. Por lo tanto, mire, por lo tanto, el que habla en qué, el que habla en qué, en lenguas, también hablar en lenguas, oración en el Espíritu, también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Versículo 14, pues ¿quién ora? Si oro en lenguas, ¿mi qué? Mi espíritu ora. ¿Quién ora? El discípulo tiene que orar en el Espíritu y en él. Para que un discípulo sea fuerte, tiene que orar en el Espíritu y en el entendimiento. En el Espíritu y en el entendimiento. En el Espíritu y en el entendimiento. Pero cuando lloro en lenguas, yo no entiendo lo que digo, pero mi espíritu se fortalece. Pero mi mente no entiende ni papas. ¿Qué debo hacer entonces? Mire, ahí está. Listo. ¿Quieres estar fuerte en la oración? Ese es el secreto. Oraré ¿en qué? En el Espíritu. Y también oraré ¿con qué? Con palabras que entiendo. Mi oración debe de ser en lenguas, pero también mi oración debe de ser en el perfecto español que yo entienda y que la gente entienda. Y luego dice, cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que ¿qué? Es que cuando oramos y cantamos en el Espíritu no lo entendemos, pero nuestro espíritu sí. Pero las dos tenemos que hacer, la del Espíritu y la del entendimiento. Versículo 16. Pues si alabas a Dios solo en el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Ese es el motivo por el cual tenemos que orar con el entendimiento. Mira, tú darás gracias muy bien cuando oro en lenguas en el Espíritu. Pero mira lo que dice. Eso no fortalecerá ¿a quiénes? ¿A quiénes? A la gente que ¿qué? Pero a mí sí. ¿A quién le fortalece? A mí. Y a la gente que le oye va a decir, están locos, no entiendo ni papas. A ellos no los fortalece, pero a mí sí que me fortalece. Versículo 18, dice el apóstol Pablo: yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Mire, y el apóstol Pablo, ese no era débil, ese era fuerte en palabra y fuerte en oración. Era fuerte en la palabra y era fuerte en la oración. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Y luego termina diciendo: pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras
en un idioma desconocido. Por eso ya terminé. Para ser fuertes necesitamos orar en el espíritu y en el entendimiento. Ahora, el punto es, pastor, ¿cómo oro en el entendimiento? En el espíritu. Pastor, ahí el apóstol Pablo habla de hablar en otras lenguas. Y eso para mí no ha ocurrido, no ha sucedido. Quiero decirte que desde el día que el Espíritu Santo descendió sobre esos 120 apóstoles que estaban en el aposento alto, quiero decirte que desde ese día el Espíritu Santo está para todos y cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué es la oración en el Espíritu? Porque es una oración, es un lenguaje de oración que solamente nos da el Espíritu Santo. Pastor, yo oro en el entendimiento, pero no en el Espíritu. ¿Qué hago? ¿Sabes? Necesitamos conectarnos al Espíritu Santo. Necesitamos conectarnos y decirle: Espíritu Santo, dame ese lenguaje de oración. Espíritu Santo, bautízame. Espíritu Santo, sumérgeme. Espíritu Santo, lléname. Porque yo también necesito ser ese discípulo fortalecido en la oración. No puedo orar únicamente en mi entendimiento. Necesito orar en el Espíritu. Necesito orar con gemidos, sí, pero también necesito orar en otras lenguas.